El regocijo de que he venido hablando desde antier es por la lectura de las placas cuyos textos escribieron Héctor de Mauleón, que está aquí, buenas noches, como anoche, y Rafael Pérez Gay, director Marín, a quienes ustedes han visto lunes y martes, y pues se comprometieron, me comprometí, pero con mucho gusto, a que platicaríamos los tres sobre esta recuperación de la memoria de la Ciudad de México. Y me he ido con esta maravilla que es el libro de 200 lugares imprescindibles del Centro Histórico de Ciudad de México. Me he ido pues con lo que más me ha llamado la atención de la investigación que hicieron estos periodistas, estos escritores. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Gracias por invitarnos, Carlos. Es un libro a la limón, son como Ortega y Gasset, o como Twink y Wonder. No. Cada uno escribió 100 placas. Así es. Y luego se dieron a revisar. Sí. Se pasaron los textos. ¿Quién hizo más correcciones al otro? No, estaban impecables. ¡Ay, qué perfectos! Eran perfectas. No, un día voy a dar a conocer los correos electrónicos. Es interesante lo que estás diciendo, ya lo mencioné, pero quiero volver a mencionarlo, que los textos, los 200 textos, fueron leídos y sancionados, por decirlo así, por el INAH y por el IVA. No. Cuando menos por 3 personas que saben mucho, ¿no? Así es, exactamente. Me salí de cuadro porque estoy tomando mi café y lo había dejado ahí en el escritorio, pero ya estoy acá. No fue falla de señal. Y si les parece bien, yo quiero seguir recorriendo las calles del centro histórico, ahora deteniéndonos en la calle de Madero, esquina con Motolinía, en el restaurante donde Gustavo Madero fue aprehendido el 18 de febrero de 1913. Sí. Ya les dije, la placa que será colocada ahí es de 2 o 3 líneas y hay una pequeña ficha, quizás de 1000 caracteres máximo, en donde explican que el hermano del presidente Madero pues fue engatusado por el chacal, le decían a Victoriano Huerta, que lo invita a comer, y de pronto se sale y le dice, présteme su pistola porque tengo que salir y no vengo armado, ¿no? Así es. Lo desarma y llega sus aprensores, y muerte horrible, ¿no? Terrible. Acabamos de estar hace un par de días en esa esquina y recordábamos esta historia que tú estás ahora recordando. Efectivamente, Gustavo Madero ya le había hecho saber a su hermano que Victoriano Huerta estaba conspirando desde hacía tiempo. No solo eso, lo había desarmado la noche anterior. Sí. Lo había prendido en el Palacio Nacional porque le habían dicho que se había reunido en el Globo con los jefes de la conspiración. O sea, Victoriano Huerta fue desarmado. La noche anterior. Lo desarmó. Y al día siguiente Victoriano Huerta lo presentó con Madero, y Madero, con esta cosa patológica de bondad y de confianza que tenía, dijo, Huerta le dijo, esto es una infamia, yo le garantizo que mañana cae la Ciudadela, y Madero le dijo a Gustavo, ya está. Estás equivocado. Y se reúnen y al día siguiente comen en el Gambrinus. Como en desagravio, ¿no? Sí, ¿no? Para explicarle, tal y como dices, le dice, entra alguien, le da un recado a Victoriano Huerta, y él dice, me tengo que ir, pero no traigo arma, préstame tu pistola. Y unos minutos después entran los soldados que lo aprenden, que se lo llevan a la Ciudadela, en donde es, como se sabe, salvajemente torturado, puesto que le sacan el ojo bueno, porque el otro que tenía era de vidrio,
lo vejan, lo ultrajan y, bueno, empieza lo que se conoce como el baño de sangre del primer experimento de la democracia mexicana, Carlos. Es terrible porque... no sabía, ¿así dicen? Sí. El baño de sangre. Del primer experimento de la democracia, porque es el primer gobierno democrático que hay en México desde la independencia. Plenamente democrático. El relato de Rafael F. Muñoz, que hace de esa noche, todo pasa muy cerca de aquí, por cierto, sí, donde estamos en este calles. momento. De hecho, la peor matanza que hay en los días de la decena trágica pasa en la calle de Morelos, una carga que ordena Victoriano Huerta de unos dragones que carguen contra carga la de caballería y los barren. Y todos decían, pero ¿por qué manda esto si están pertrechados estos hombres en lo alto de la ciudadela? Nadie se explicaba lo que estaba ocurriendo, pero el relato que hace Rafael F. Muñoz es brutal del martirio que sufre Gustavo Madero, porque era un personaje que había cosechado mucho odio entre los personajes de la reacción, entre las figuras de la reacción, porque era más agresivo que Madero, porque era más vivo, porque era un hombre de acción. De mayor carácter, ¿no? Era un hombre de acción y era muy agresivo también. Entonces había un sector que le Por tenía curiosidad, odio. ¿él muere antes o lo matan antes de que sea muerto el general Reyes en... No, primero, el primer muerto es Reyes. Es Reyes. Es el primero que cae. Sí, que lo liberan de la cárcel Tlatelolco. Así es. Sí. Y empieza la decena trágica. Sí. Bueno, otra de las calles que vale la pena tomar en cuenta, por lo menos yo les sugiero, para ver la placa, es el antiguo templo de Corpus Christi, en donde se encuentra, híjole, el corazón del virrey Baltasar de Zúñiga dentro de una caja de plata. Así es. ¿Una reliquia laica o qué es eso? Es uno de los grandes misterios y una de las grandes leyendas de la Ciudad de México. Una noche, bueno, comienzo por el presente. Perdón, este antiguo templo está aquí en Avenida Juárez. Avenida Juárez, un templo que está justo frente al hemiciclo. ¿Donde hay una tienda de artesanías o había? Había un fonar. Eso es. Ahí está. En ese lugar... Ahora creo que es archivo. Hoy es archivo de notaría. Eso es. Al hacer las remodelaciones del templo, encontraron los arqueólogos una caja de plata con un corazón dentro y una frase en latín que decía: en donde esté tu corazón estará tu alma. El virrey Baltasar de Zúñiga, al morir en España, ordenó que le sacaran el corazón y lo trajeran al convento que él había fundado. Esto dio origen a una serie de leyendas que don Artemio de Vallarispe explotó y Guillermo Prieto explotaron deliciosamente, porque imaginaron que esto era porque él se había enamorado de una monja, que al ser inaccesible para él había dejado la instrucción de que se quedara ahí su corazón. En realidad hay otra leyenda que dice que él sufrió un atentado el día de Corpus Christi y salvó la vida, y que entonces en reconocimiento mandó a hacer un convento dedicado a Corpus Christi, y en ese convento fue el primer convento en el que aceptaron indias, porque los conventos eran solamente para mujeres blancas y para criollas, no se aceptaban indígenas porque criollas no o mestizas, pues. Había todavía, a lo mejor había de mestizas, pero no había para indias porque no tenían alma y no eran capaces de claro, tener, todo un de tomar, lío, de tomar aquello, estado. casi un siglo diciendo, pues, ¿dónde estaban estos que Así no fueron es. evangelizados, no tienen alma? Hasta que creo que aquel que era de Michoacán. No, Bartolomé de las Casas emprende el debate. ¿Es fue Bartolomé? Bartolomé de las Y Casas. dice, por El otro supuesto, es que tienen alma. El Vasco de Quiroga, lo estaba confundiendo. Era un punto interesante de esto que estás, de esta historia que nos está contando Héctor, tiene que ver con el rumbo de las placas y de los textos de las placas. Había que meter o no leyendas, historias, espíritus, sombras de la noche, y decidimos, charlando, que tenía que haber algunos momentos que fueran legendarios, que fueran míticos, y que a través de esas leyendas fueran haciendo un poco parte de la historia o Claro, de las calles de como la casa de la mujer errada con sí, H. sí, exactamente. ¿No? Errada por herradura. Así es. No por sí. equivocada. Sí. O la plaza donde míticamente fue encontrada el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Hay una placita en la zona de la Merced, en donde la tradición dice que ese es el lugar en el que lo encontraron. Hoy se llama la Plaza del Aguilita, y
vamos a colocar una Ahí va a placa. haber una placa. No hay ninguna certeza de que eso haya ocurrido desde ahí, luego, pero la pues, tradición... Pero la tradición es Desde así. la orilla de los lagos, imagínate que llegaran con binoculares. Sí, del mismo modo Héctor encontró y puso, según la tradición, bueno, no sé si hablaron ya de esto, según la tradición guadalupana, detrás de este muro del arzobispado, Juan Diego le mostró la tilma a Zumárraga, según la tradición, pero va haciéndote también la historia de una parte de la ciudad, Claro. de sus creencias. Esa es tradición, de lo cual no hay Sí. constancia histórica. No, Exactamente. pero la tradición es un bien cultural que se va transmitiendo de generación en generación y forma parte de la cultura de la Sí, idiosincrasia finalmente de un se país, ¿no? impone con todo y la superchería que de pronto sí, sí, entraña, absorbe, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, aquí está un lugar que para mí fue punto recurrente recién llegado de Puebla. Cuando me preguntan o me dicen, ¿eres poblano? No, yo soy híbrido, porque llegué muy niño acá a la Ciudad de México, que es la Casa de los Azulejos. La Casa de los Azulejos, donde está Summers, y aquí ustedes también proponen una placa, pero ¿qué no había una placa ahí? Debe haberla, sí. Sí, hay una placa Sí, que da el nombre de los propietarios de los condes del primeros. Valle de Orizaba. Pero fíjense lo que escriben aquí. Bajo el ardiente sol de verano, Manuel Gutiérrez Nájera, el duque Job, caminaba hasta el gran café de la Concordia, donde leía periódicos, conversaba con amigos y bebía una copa temprana envuelta en el humo de su puro. Pasadas las 7 de la tarde, el duque Job se arreglaba para asistir a un baile en el Jockey Club. ¿Y este Café de la Concordia estaba en la Casa de los Azulejos o junto? No, el Café de la Concordia está en, ¿qué es? Madero y... Isabel la Católica. Isabel la Bueno, Católica. esto es el contexto del texto sobre la Casa de los Azulejos. Es decir, la idea de esa nota es que puedas ver cómo caminaban, a dónde iban. En la Concordia se reunían, se reunieron primero algunos de los 18 liberales letrados famosos que Cosío Villegas mencionó como la gran generación, Paino, Prieto, Zarco, también el joven Altamirano, y ya el muy joven Gutiérrez Nájera, que salía caminando rumbo al Jockey Club, en donde se ofrecían bailes, porque el duque Job era el gran cronista de los altos de la sociedad porfiriana. Lo hemos charlado. El que narró los bajos, digamos, la parte baja, fue Ángel de Campo Micros. Es la primera vez que oigo el nombre de Ángel de Campo Micros. Ese era Y para seguir aprendiendo de Héctor de Mauleón y de Rafael Pérez Gallo, les pido, se aguantan y vamos a rematar el jueves este recorrido por el Centro Histórico de la Con Ciudad todo de gusto, México. Carlos. Muchas gracias a Gracias. ustedes y hasta mañana.